Hola a todos chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Venga, en este vídeo vamos a resolver un problema de ecuaciones, ¿vale? Y en este caso es un problema que vamos a resolver con dos ecuaciones y dos incógnitas. Vais a ver que es un problema muy sencillo, que incluso se puede resolver con una única incógnita, luego os diré cómo, ¿vale? Pero lo vamos a plantear como dos ecuaciones y dos incógnitas diferentes. Entonces, ¿este problema qué nos dice? Pues nos dice lo siguiente. Pedro y Julio tienen 30 cromos entre ambos. Si Julio le da 5 cromos a Pedro, este tendrá 5 veces el número de cromos de Julio. ¿Cuántos cromos tiene cada uno? Pues venga, vamos allá. Como siempre, lo primero que hay que hacer cuando se resuelve un problema de ecuaciones es plantear nuestras incógnitas, ¿vale? Y para nosotros vamos a trabajar con X, que van a ser los cromos que tiene Pedro, y nuestra Y, que van a ser los cromos que tiene Julio. Y deberíais de ser lo más precisos posible, es decir, muchas veces ponéis X, Pedro, y Julio. A ver, bien, pero X no es Pedro. X son los cromos que tiene Pedro, ¿vale? Por tanto, deberíamos de expresarlo de manera correcta, porque si no, se puede interpretar de manera errónea y a veces eso nos genera problemas, ¿vale? Así que vamos a intentar hacer las cosas bien. Pues venga, pues claro, nos dicen que entre los dos tienen 30 cromos. Por tanto, los cromos que tiene Pedro, que son X, más los cromos que tiene Julio, que son Y, serán 30. Esta es nuestra primera ecuación. Fijaros qué sencilla. ¿Vale? Vamos a ver cómo haremos la segunda. Y nos dicen que Julio le da 5 cromos a Pedro. Por tanto, por no hacerlo directamente, vamos a plantear como una pequeña tabla. Imaginaros que tenemos aquí a Pedro, ¿vale? Que tiene exactamente 5 cromos, ¿vale? Y tenemos aquí a Julio, que también tiene 5 cromos, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que Julio le da a Pedro 5 cromos. Le da 5 cromos. Por tanto, si Julio le da a Pedro 5 cromos... perdón, o sea, aquí he puesto 5. Disculparme el error, chicos. Que aquí he puesto 5. Estaba leyendo el 5 y he escrito 5 directamente. Perdón, por supuesto. Pedro los que tiene son X, que lo hemos dicho arriba, y Julio los que tiene son Y. Disculpar el error. Venga, ya estamos. Entonces, como Julio le da 5 cromos a Pedro, lo que tenemos que ser capaces de ver es que Pedro va a tener 5 cromos más de los que tenía, porque recibe 5 de Julio, por tanto tendrá 5 más. Y como Julio los da, pues Julio los que va a tener va a ser 5 menos, ¿vale? Por tanto tendrá 5 cromos menos. Por tanto, al final, una vez que han hecho ese cambio de cromos, Pedro, ¿cuántos tendrá? Pues los que tenía, X, más 5. Mientras que Julio, ¿cuántos tendrá? Pues los que tenía Y, menos 5. Y con estos datos, estos son los cromos que van a tener en ese momento, después de haberse hecho el cambio, son con los que tenemos que plantear nuestra segunda ecuación. Entonces, como en ese momento nos dicen que Pedro tendrá 5 veces el número de cromos de Julio, el que tiene más cromos es Pedro, que tiene X más 5. Y tiene 5 veces el número de cromos de Julio. ¿Cuántos tiene Julio? Hemos dicho Y menos 5. Como Pedro tiene 5 veces más, es decir, tiene un número mayor, para conseguir una igualdad, que es lo que planteamos siempre en estos problemas, ¿vale? Como lo que queremos es tener una igualdad, que lo de la izquierda sea igual que lo de la derecha, en este caso tendremos que multiplicar por 5 ¿a cuál de los dos? Al que tiene menos, es decir, a Julio. Por tanto, al Y menos 5, que son los cromos de Julio, es a lo que tenemos que multiplicar por 5. Y no a Pedro, porque Pedro ya tiene más. Si encima lo multiplicamos por 5, pues tendrá muchísimos más. ¿Esto se entiende? Vale, es el único punto donde os podéis equivocar un poquito, ¿eh? Entonces, si hacemos esto bien, el problema ya está prácticamente hecho. Ya tendríamos nuestras dos ecuaciones, ¿vale? Y a partir de aquí ya sería resolver. Podemos hacerlo por el método que queráis, ¿vale? Yo, si queréis, por hacerlo un poco de manera diferente, vamos a resolverlo por el método de reducción. Entonces, en este primer caso, tendríamos aquí X más Y igual a 30, y operando un poquito en esta ecuación, nos quedaría X más 5 igual a 5Y menos 25, que poniéndolo del tipo para aplicar reducción a X más BY igual a C, ¿vale? Que suele ser la manera más sencilla y habitual de trabajar el método de reducción, pues nos quedará X
menos 5i, que al estar sumando pasará restando, y este 5 que también está sumando pasará restando, igual a menos 30. ¿Vale? Esta sería nuestra segunda ecuación puesta de esta forma, y entonces ahora ya las podríamos escribir una debajo de la otra, y si os fijáis, de manera muy sencilla, para aplicar el método de reducción, como las x ya tienen el mismo coeficiente, que en este caso es 1, pues yo las puedo restar. Y si esta ya la llamamos ecuación 1, ya esta la llamamos ecuación 2, yo puedo directamente restarlas y ya mis x desaparecerán. Por supuesto, podríais hacer la ecuación 1 más la ecuación 2 multiplicada por menos 1, ¿eh? Que hay veces que os lía el restar ecuaciones, preferís sumar y multiplicar una de ellas antes por un número negativo. Lo podríais hacer sin ningún problema, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Pues entonces vengamos allá. Si yo directamente las resto, fijaros que x menos x se me van y que y menos 5i, menos por menos más, 1 más 5 son 6, por tanto sería 6i. Y aquí me pasaría lo mismo, 30 menos 30, menos por menos más, 30 más 30, 60. Y ya fijaros qué sencillo, pasamos la i, el 6 dividiendo al otro lado, 60 entre 6 es 10, por lo tanto nuestra i sería 10. Y ya para obtener la x es tan sencillo como sustituir en cualquiera de las dos, ¿vale? Me pongo, por ejemplo, la de arriba, y si mi x más y es 30 y nuestra y es 10, pues evidentemente es que nuestra x es 20. Y si os fijáis, estos serían los cromos que tiene Julio y estos son los cromos que tiene Pedro. Y como siempre, ¿vale? Lo importante es comprobar. Pues vamos allá. ¿Entre los dos tienen 30? Pues evidentemente sí, ¿no? 10 más 20 son 30. Y fijaros que si Julio le hubiera dado 5 cromos a Pedro, Julio se hubiera quedado únicamente con 5, porque 10 menos 5 son 5, y Pedro, que ya tenía 20, tendría 5 más, pues 20 más 5 serían 25. Y si os fijáis, justamente sería 5 veces más, es decir, 5 por 5 son 25, por tanto Pedro tendría 5 veces el número de cromos de Julio. Y así ya estaría perfectamente resuelto el ejercicio. ¿Vale? Si lo hubiéramos querido hacer con una única incógnita, en vez de plantear como x e y, hubiéramos podido hacer que x son los cromos que tiene Pedro, pero en cambio los cromos que tiene Julio, como entre los dos suman 30, yo ahora hemos podido decir directamente que son 30 menos x. Porque si entre los dos tenemos que tener 30 y uno tiene x, el otro tendrá lo que le falte hasta llegar a 30. O los que, teniendo 30, los que le ha quitado Pedro, que son x, pues los que queden serán de Julio. Por tanto, será 30 menos x. Y hubiéramos planteado ya las dos, una única ecuación con una sola incógnita. Que si os fijáis, esto es lo que se podría haber obtenido aquí, despejándola y si lo hubiéramos querido hacer por sustitución. Y veis, llegáis exactamente a lo mismo. Entonces ahí cada uno puede decidir cómo hacerlo, ¿vale? Pero una vez que cogéis soltura con las dos ecuaciones, yo creo que es más sencillo hacerlo así. Así que nada, chicos, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el próximo vídeo.